Muy buenos días. Dios bendiga al pueblo santo de Dios en esta hermosa mañana. Que la paz, la misericordia y el favor de Dios esté en vuestras vidas. Hoy vamos a declarar mañana de victoria, mañana en el cual el Espíritu Santo nos entrega a nuestros enemigos, porque cada cristiano ha sido llamado por Dios a ser guerrero para hacer frente a los ataques del enemigo y que nosotros podamos usar la autoridad que Dios nos ha dado para poder vencer toda la obra del enemigo en contra de nuestras vidas. Yo te invito en esta mañana, mañana de gloria, que abras tu Biblia, vayamos a ese libro de Josué que está en el Antiguo Testamento, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, a Pirián, rey de Jarbub, a Jaifa, rey de Laquis, y a Debir, rey de Clón, diciendo: Subid a mí y ayúdame, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmún, el rey de Laquis y el rey de Clón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra él. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente y ayuda a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él y todos los moradores valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengáis temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube a Bejarón, y los hirió hasta Zeta y Maceda. Y mientras iba huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habido atendiendo Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridle la retaguardia sin dejarle entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ellos sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jasmún, al rey de Laquis y al rey de Hebrón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y vino a los principales de la gente de guerra que había venido con él. Acercaos, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Dios siga bendiciendo su santa y bendita palabra. Esto es un pasaje bien tremendo, uno de los pasajes más gloriosos del libro de Josué, donde Dios hace 2 milagros extraordinarios a favor del pueblo de Israel. Si vamos a estudiarlo en contexto, bueno, aquí Josué es uno de los hombres que Dios escogió para que sucediera a Moisés, para que llegara a la tierra prometida a su pueblo Israel. Y vemos que Dios le da este trabajo a Josué. Josué era un hombre guerrero. Josué fue un hombre que Dios le llamó, un hombre que era valiente, esforzado, y que este hombre pues tenía un pasado muy triste, porque su familia y él habían nacido en esclavitud. Permanecieron esclavos por mucho tiempo, por mucho trabajo, subyugados, obligados allí a trabajos pesados en Egipto. Y luego de todo ese tiempo de sufrimiento, Dios levanta al libertador Moisés para sacar al pueblo de Israel de manos del gobierno de los egipcios. Y cuando vemos la vida de Josué, Josué es un hombre que tenía quizás todas las condiciones para ser una persona pesimista, para ser una persona amargada, para ser una persona de no tener fe ni confianza por todo lo que había pasado desde su nacimiento, ¿verdad?, hasta la época que llegó Moisés. Pero cuando llega Moisés, el libertador, y saca al pueblo de Israel de Egipto, Moisés hace algo. Moisés
ve un potencial en la vida de Josué y lo llama como el segundo hombre en esta misión de llevar los israelitas por el desierto. Y cuando llega allí, Moisés le dice ¿verdad? Llama a las tribus y conocemos esa historia donde escogen a 12 personas de cada tribu para que vayan a espiar a la tierra prometida, y entre esos se escogen a Josué y Caleb. Y todos conocemos esa parte histórica donde estos 12 hombres van a espiar a la tierra prometida por primera vez, y cuando regresan vienen con dos reportes. Los, un grupo de 10 espías vienen con un reporte negativo diciendo que la tierra que fueron a conocer es tierra que sí, que fluye leche y miel, pero que tiene gigantes que tragan a sus moradores, y traen un informe totalmente desalentador y negativo y falta de fe. Sin embargo, Josué y Caleb, ellos traen un reporte positivo, alentador, porque le creen al Dios del cielo. Y ahí se va desarrollando la historia de este gran guerrero del Señor. Pero lo que vemos aquí en Josué es que, a pesar de que él era un hombre de un espíritu diferente como Caleb, le toca pasar 40 años de su vida en el desierto por culpa de 10 hombres negativos, de 10 hombres que no tuvieron en la fe, la confianza en el Señor, y que les toca vivir allí en el desierto. Pero yo veo a un Josué que, a pesar de que está en el desierto, que a pesar de que están allí sufriendo también porque no llegan a la tierra prometida enseguida, sino que pasan 40 años de sufrimiento, 40 años en ese desierto. Fue un hombre que jamás se desanimó y fue un hombre que sabía en quien había creído. Y vemos a un Josué que, cuando llega allí al desierto, no se junta con las personas negativas, no se junta con aquellos espías que trajeron un informe pésimo, sino que él llega y se coloca al lado de su líder, se coloca al lado de Moisés, observa todo lo que Moisés hace, está pendiente en lo que Moisés habla con el Señor, y ve todas las actitudes y el compromiso, y él está al lado de su líder. Él se convierte en la sombra de Moisés, lo observa en todos los movimientos que hace, su entrada, su salida. De hecho, Josué se le da la oportunidad de ir a acompañar a su líder cuando tiene la misión de ir al monte a recibir las tablas de la ley. Él lo acompaña hasta cierta parte del camino, y después se detiene y lo espera, y ve que su mentor, que su líder es un hombre de Dios, aprende de la confianza, de la fe que tiene Moisés, y allí en todo ese proceso él va capacitándose, va preparándose, va aprendiendo, y tiene experiencias vivenciales con Moisés, con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Moisés lo ve, y cada rato ve que este es un hombre que está interesado, que está deseoso de llegar a la tierra prometida. Y viendo a un Josué que nació en esclavitud, que sus padres eran esclavos, que su familia era esclava, que su mujer eran esclavos, y que todos los vecinos, amigos y compañeros de trabajo donde estaban allí en Egipto eran esclavos, y que llegaron allí al desierto y seguían siendo y teniendo una mentalidad de esclavo. Porque una cosa quiero decirles en esta mañana, que a pesar que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud, la gran mayoría que creyó al informe negativo seguían en Egipto en su mentalidad. Tenían mentalidad de esclavo. Salieron de Egipto, pero ellos no, su mente se quedó en Egipto.
quedaron cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Josué y Caleb no. Cuando Josué llega al desierto y ve que tiene que pasar todo ese tiempo por culpa de los demás, Josué cada mañana, Josué cada día que se levantaba, él decía, yo no nací para ser esclavo. Yo no nací para vivir en el desierto. Hay un Dios en los cielos que ha prometido a mi pueblo una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Yo nací para vivir en la tierra que Dios ha prometido a su pueblo. Y cada mañana se preparaba y cada mañana se levantaba con fe, con confianza, porque era un hombre fiel a Dios y a sus promesas. Y él, a pesar que tenía alrededor, atrás, adelante, por donde quiera que caminara, gente negativa, gente pesimista, él no se dejó contaminar, sino que mantuvo la mirada puesta en el Señor. Hay momentos en nuestras vidas que tenemos gente que nos rodean, que son negativas, que son pesimistas, que únicamente hablan de quejas, que únicamente critican a los líderes, al gobierno. Hermano, esto contamina. Sin embargo, Josué no se dejó contaminar. Josué puso su mirada en Dios, miró las personas que podían servirle, que le podían ayudar, que le podían formar, que le podían sacar adelante, y eso era el grupo de personas con que él andaba. Bendito sea la gloria del Señor. Y vemos que cuando el Señor decide llevarse a Moisés, ya Josué estaba capacitado, ya Josué estaba preparado, ya Josué estaba listo para asumir ese liderazgo tan tremendo que dejaba Moisés. Y Dios escoge y coloca en el corazón de Moisés para que lo ponga como líder, para que lo ponga como líder de la nación hebrea. Lo pone como este hombre. Josué era militar, un estratega militar, y él toma los asuntos políticos, militares y de gobierno, y emprende la marcha y emprende la tarea de conquistar la tierra prometida. Josué era un conquistador. Josué era un hombre soñador. Josué era un hombre valiente. Él vivía en el desierto, pero su mentalidad, su corazón estaba en la tierra prometida. Él estaba creyendo a un Dios que lo iba a sacar de ese desierto y llevarlo al lugar que fluye leche y miel. Y Josué pudo ver que los 10 espías que trajeron ese informe negativo iban muriendo uno a uno en el desierto, que toda aquella generación que le creyó a los 10 espías murieron y fueron enterrados en el desierto, y que Dios acabó con toda esa generación y levanta una generación nueva, una generación que tenía la confianza en el Señor, y en el cual Josué prepara como hombres guerreros, prepara como hombres que van hacia adelante para la conquista. Y Josué prepara todo ese ejército de hombres y emprende la marcha hacia la tierra prometida, porque él tenía el trabajo de meter a la nación de Israel a donde Moisés no pudo hacerlo. Pero en el capítulo que leímos, vemos que Josué, aquí está hablando el capítulo 10 de 5 reyes amorreos, está hablando de los gabaonitas, está hablando de que Dios está allí peleando por ellos. Pero si nosotros volteamos la página y vemos en el capítulo 9 que Josué allí habla, en el capítulo 9 habla de la astucia de los gabonitas. Los gabonitas fueron hombres que usaron de astucia. Cuando ellos comenzaron a oír del poderío, de la grandeza
del pueblo de Israel, ellos tuvieron miedo. Ellos dijeron, no, esta gente es fuerte, valiente, Dios pelea por ellos. Y de astucia se vistieron de harapos, tomaron pan, enmohecidos, calzados rotos, cocidos, y fingieron y vinieron hacia Josué diciendo que venían de lejanas tierras, que ellos querían habitar con ellos, que les perdonaran la vida, que ellos podían ser también sirvientes de allí. Y Josué pues no les cree al principio, pero aquí hay una gran lección de vida. Josué, cuando ve la evidencia de ver estos hombres con harapos, con ese pan viejo, con esas vestiduras, con esos sacos, Josué y sus líderes son movidos a misericordia, se dejaron tocar el sentimiento, y el Señor le había dicho a Josué que no hiciera alianza, que no hiciera pacto, que no hiciera mezcla con ninguno de los pueblos vecinos a los cuales él iba a conquistar. Pero aquí Josué y sus príncipes, Josué y sus principales líderes cometieron el error grande de no consultar a Dios. Hermano, a veces nosotros pensamos que podemos ayudar y que podemos a veces tener en nuestros hogares, hospedar a personas o sí, decirle a gente que uno no conoce, bueno, sí, tú te puedes quedar en mi casa o con mi familia, y nosotros no tomamos la delicadeza de consultar a Dios para ver si esa decisión que vamos a tomar es de parte de Dios o no. Y Josué, siendo un hombre espiritual, Josué siendo un hombre de Dios, fíjate que no lo hace. No consulta al Señor, sino que él y sus líderes hacen alianza con los gabonitas, los aceptan y le dicen, bueno, ustedes van a estar con nosotros, y firmaron pactos, hermanos. Y además de firmar el pacto, les dijo, ustedes van a ser sirvientes de Israel, no van a tener nada que ver con la parte militar de Israel, y los aceptan. Pero a los 3 días, dice en el capítulo 9, se dan cuenta que han sido engañados. Josué fue engañado por los gabaonitas y sus líderes, porque no venían de lejanas tierras, sino que eran sus vecinos. Y ahí ya Josué no podía hacer nada, porque cometió la imprudencia de dejarse llevar por lo que sus ojos veían, por ser a veces actuamos porque queremos ser más buenos que Dios, queremos ser más misericordiosos que Dios y no consultamos. Entonces fueron engañados. Y aquí se desarrolla esta historia. Entonces, cuando Moisés y sus líderes aceptan a los gabonitas, hacen un pacto, hacen un compromiso. ¿Y el compromiso cuál es? El compromiso es que ellos lo iban a defender, ellos iban a pelear, que ellos iban a tener un compromiso de guardar la vida de estos hombres. Y vemos que inmediatamente los otros reyes de las ciudades vecinas de Gabaón se dieron cuenta, comenzando por el rey de Jerusalén, Adonisedec, rey de Jerusalén, que se dio cuenta de que Gabaón había hecho pacto con Josué y había hecho pacto con el pueblo de Israel. Este hombre que ya sabe lo que Josué le había hecho a Ai y a Jericó, él tiene gran temor y dice, no puede ser, ¿cómo es posible que este pueblo se haya unido al enemigo? Entonces Adonisedec manda avisarle al rey de Clón, al rey de Hebrón, al rey de Laquis, al rey de Debir, y le manda a decir, le dice, mira, estos tipos de Gabaón se unieron con el enemigo, y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque resulta que Gabaón
no es cualquier ciudad, es una ciudad fortificada, una ciudad real, una ciudad donde hay hombres valientes. Y si ellos fueron capaces de unirse con el pueblo de Israel por la grandeza y por el poder que tiene Israel, te puedes imaginar las demás ciudades van a querer también unirse al pueblo de Israel y nosotros estamos en mucho peligro. Entonces vamos a hacer alianza, hicieron un ejército de coalición y ellos dijeron vamos a unirnos para atacar y castigar a Gabaón. A los gabaonitas los vamos a castigar porque ellos no tenían por qué unirse con el enemigo. Y vienen y se unen estos 5 reyes para pelear con Gabaón. Y vienen y se acercan a Gabaón, y cuando ellos ven esos 5 ejércitos, le dan aviso a Josué diciéndole, ven y defiéndonos porque vienen 5 ejércitos con sus reyes para destruirnos. Josué pudo haber dicho, bueno, no me corresponde a mí ayudarle, pues que ustedes usaron de engaño, de astucia, pero y yo no voy a cumplir ese pacto, porque yo fui engañado por ustedes. Hermanos, pero aquí Josué, a pesar de que cambia la situación porque él fue engañado, él dice, yo asumí un compromiso con esta gente y yo lo voy a cumplir. Y toma, consulta a Dios y Dios le dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos, escucha esta palabra, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y verdad, y cogió Josué unos 40 kilómetros que queda desde Gilgal a Gabaón, y se fue con todo su ejército y llegó allí. Y él sabía que iba a pelear de una vez contra los 5 reyes. Y en el versículo 10 dice, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Ben-Jorón y los hirió hasta Zeta y Meseda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Josué hace frente, no deja caer su palabra, no deja caer su compromiso. Esto habla de un hombre de integridad, habla de un hombre serio, habla de un hombre responsable, que a pesar de ser engañado, él dijo, yo les prometí a ustedes, yo les prometí en juramento cumplirles, y para el Señor le había dicho a los israelitas en el libro de Levítico que cuando hicieran un juramento tenía que cumplirlo porque era grave faltar al compromiso. Bendito sea el nombre del Señor de un juramento. A Dios no le agrada eso, era una grave falta. Lo dice Levítico 5:4, 27 del 9 al 10. Faltar al juramento. Y Josué dice que él va. Cuando él llega y comienza a batallar con los 5 ejércitos, sucede algo maravilloso. Sucede algo nunca visto en esta batalla. Cuando están peleando los amorreos, estos 5 ejércitos contra el pueblo de Israel, el Señor abre los cielos y viene una lluvia de granizos, una granizada impresionante, pero no viene cualquier granizo. Dicen que eran unas piedras grandes de hielo, gigantes, y eran tan gigantes y tan terribles estas piedras que al que le caía, lo mataba. Y es poderoso este milagro porque estaban reunidos tanto los amorreos peleando con los hebreos, y en esa pelea solo los granizos
caían sobre el enemigo. Qué mano poderosa del Señor. Caían solo sobre los enemigos y no tocó a ninguno de los hebreos. Y dice la palabra que acabo de leer, que fueron más los muertos por el granizo que por la misma espada de Josué y de su ejército. Porque Dios peleaba por ellos, porque Dios peleaba por el pueblo de Israel, porque Dios deseaba que su pueblo llegara a la tierra prometida. Vemos aquí un milagro tremendo de parte del Señor. Y Dios guarda lo que son suyos. Dios guarda a todos aquellos que le creen. Dios guarda a todos aquellos que siguen sus caminos, que creen en sus promesas y que creen en sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí pasa algo en el versículo 12. Dice que entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel. El Señor le había dicho a Josué que no temiera, que peleara con ellos porque Él se los entregaría en sus manos. Y dijo una palabra, dijo, ninguno de ellos podrá prevalecer. Josué llega de noche a Gabaón y comienza a pelear temprano. Y en pleno sol del día comienza la guerra entre los amorreos y los israelitas. Pero cuando va cayendo la tarde, cuando el sol se va a ocultar, cuando comienza a oscurecerse, Josué, este estratega, este hombre militar, este hombre brillante en la milicia, se está dando cuenta de que todavía hay un grupo grande de los amorreos. Y él dice, yo no puedo, Dios me dijo que me los entregaría a todos y que ninguno va a prevalecer, pero todavía hay mucha gente, todavía hay muchos amorreos vivos. Y si yo los dejo que ellos se van a rearmar, se van a unir y entonces me va a tocar volver a pelear. Y los líderes que estaban con Josué se acercan y le dicen, Josué, ¿cuál es la estrategia de combate? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Porque te veo que estás como pensativo. Y dice Josué, no, es que estoy viendo que hay un problema. Y el problema es que vamos ganando la batalla. Son muchos los que han muerto, pero me falta gran número de los amorreos por derribar. Y veo que el sol se quiere ocultar. Se está oscureciendo y no me conviene. Entonces los líderes le dijeron, ¿y cuál es el problema que ves tú aquí? El problema es el sol. El problema es que yo necesito que siga alumbrando el sol. Es que siga alumbrando porque yo no puedo dejar que ninguno de estos hombres se vaya. Yo no quiero que ninguno de estos hombres se vayan a las ciudades fortificadas porque se rearman y es terrible. Yo necesito aniquilarlo. Yo necesito finiquitar esta batalla, pero ya. Dios me los entregó, yo soy un hombre de guerra y hermanos, y en un momento de esos lleno de fe, de euforia, de valentía, Josué hace una oración, hace algo increíble, algo nunca visto, nunca lo vio allí en el desierto con Moisés y llega Josué y se levanta y se pone firme y levanta su mano y dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hermanos, qué cosa
tremenda hizo Josué. Josué, el hombre que venía de ser esclavo desde su niñez. El hombre que le tocó pasar 40 años en el desierto por culpa de 10 incrédulos. El hombre que solo veía a su alrededor gente negativa, gente que se quejaba, gente que habían sido sus vecinos, amigos y familiares, que solo hablaban queja. Este hombre estaba completamente lleno del poder de Dios. Estaba libre y deseoso de ser un conquistador de la promesa que Dios había dicho. No importaba para Josué los 40 años, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice que nos va a dar algo, no importa los años, no importa los meses, no importan los días que hayan pasado, Dios nos los entrega en nuestras manos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tenemos que tener fiel nuestra confianza en el Señor. Y Josué en un arrebato, digo yo acá, de autoridad, hace una oración y le dice al sol que se detenga. Y quiero decirte que la oración de Josué no fue: Señor, detén el sol. No, él no dijo eso. Josué dijo: sol, detente en Gabaón. Le dio una orden, hermano. Dio una orden. Porque es que Dios nos ha dado autoridad. Y cuando él vio que si el Señor de los cielos había mandado granizo sobre sus enemigos, él dijo: Dios pelea por nosotros, y lanzó la palabra. Ahora, ¿qué sucede con el sol? ¿Cómo que se detuvo el sol? Bueno, hermano, en relación a la tierra, el sol siempre está en un solo lugar. Es la tierra que gira alrededor del sol. Es cuando decimos, ¿verdad? Muchas veces el sol salió y se pone. Pero lo importante aquí es que el día fue prolongado. El día se prolongó. Y aquí esto es maravilloso. Yo me imagino a los amorreos que estaban con vida todavía luchando y que miraban que se estaba oscureciendo, estaban esperando que se hiciera completa oscuridad para salir huyendo y poder salir de ese lugar y armarse y presentarse nuevamente delante de Josué con muchas más armas y con mucha más gente. Y vamos a ver que cuando Josué lanza esa palabra de autoridad sobre el astro, sobre el sol y la luna, ellos no entendieron, porque cuando Josué hizo esto, ya póngale usted que iban siendo como las 5 o 6 de la tarde, y vieron los amorreos que pasó una hora y seguía igual, y ellos quedaron así, pero bueno, pero estaba oscureciendo, ¿y qué pasó? Y siguió de día, pasaron dos horas y el sol afuera, el sol como si fuera de 12 del día, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 10 horas y ellos combatían y miraban y decían que estaban locos, hermanos, estaban confundidos y decía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? No entendemos. ¿Por qué si ya son las 9, 10 de la noche, por qué el sol? Lo importante aquí, hermanos, yo no sé si el sol se detuvo o la tierra se detuvo, porque la que gira alrededor del sol es la tierra. Pero aquí lo importante es que Dios prolongó milagrosamente ese día. Ese día fue un día de 24 horas de luz, mañana, tarde y noche. El sol no se ocultó o no se oscureció hasta que no hubo
Josué ha acabado con todos sus enemigos. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. A Dios sea la gloria en esta mañana. Si se dio una disminución de la velocidad de la velocidad de la rotación de la tierra, no sabemos. Lo que sí sé es que Dios dio el tiempo suficiente para que Josué ganara la batalla. La intervención de Dios cambió el rumbo de la batalla por su pueblo. La ayuda de Dios hizo que Israel le ganara a los 5 reyes de los amorreos. Hermanos, el mismo Dios que le dio la victoria a este hombre, te la dará a ti, me la dará a mí, hermanos. Ahora, ¿quiénes son estos 5 reyes o qué significan estos 5 reyes? Estos 5 reyes significan o simbolizan los enemigos del pueblo de Dios. Simbolizan a ese enemigo que tenemos que se levanta contra nosotros para que no alcancemos las victorias, para que no alcancemos las promesas. Y viene, bendita sea la gloria de Dios, el enemigo que viene a desanimarnos, que viene a traernos duda, porque estos reyes, Adoniset, Joán, todos ellos, Pirián, Jafia y Adinosedec significan espíritus de duda, espíritus de confusión, espíritus de hipocresía, espíritus de orgullo, de desánimo, de desaliento, de amedrantarnos. El enemigo se levanta para querernos destruir, para querernos hacer daño, para no alcanzar las promesas del Señor. Y en esta mañana Josué tenía que batallar contra 5 reyes, 5 ejércitos, y dice las escrituras que acabamos de leer que estos 5 reyes, cuando vieron destruido su ejército, salieron corriendo, salieron huyendo ante el poder milagroso del Señor a través de su pueblo, y se metieron en una cueva y le dijeron a Josué: Josué, los 5 reyes están metidos en una cueva. Y llegó Josué y dijo: rodearlo, y puso una guardia allí mientras acabamos las demás personas que están en el ejército de ellos, y se quedaron persiguiendo ese ejército. Y cuando hubo acabado, dice que Josué mandó a llamar, dijo, sacarlos a esos hombres. Sacaron a esos 5 reyes. Estos 5 reyes eran soberbios. Estos 5 reyes habían hablado en contra del pueblo de Israel, y hablaban de grandeza, y hablaban de que ellos tenían un poderío. Y le dijo el Señor: sacarlo y traerlo y colocarlos aquí. Los pusieron en el suelo, hermanos, estos 5 reyes. Y cuando los pusieron en el suelo, dijo Josué, llamó a sus príncipes, a sus principales, a sus líderes, y dijo: colocar el pie sobre su cuello. Y cogieron, y cada uno colocó el pie sobre el cuello de estos 5 reyes. ¿Y sabes qué? Y los mataron. Y después que los mataron, los colgaron en un madero hasta que se opuso el sol, hasta la noche, cuando ya no había luz. Hermano, este libro o este capítulo de Josué, Dios nos enseña. Nos enseña, número 1, a creer a Dios y a sus promesas. Número 2, a ser esforzado y valiente. El Señor le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente, y que nadie le podía hacer frente. Y Josué, con un pasado triste, con una historia triste de él y su pueblo, no se dejó amedrantar, no se dejó vencer por el pasado, sino que fue hombre de visión, un hombre con un espíritu diferente. Un hombre que, a pesar que cometió el error de hacer alianza con las gabaonitas, el Señor no tuvo en cuenta su error, porque las promesas de Dios superan nuestros errores, y Dios está por encima de ellos para hacer cumplir su palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. También podemos ver que
Cuando tenemos esa confianza, esa fe en Dios, podemos hablar cosas tremendas. Y dice que Dios hizo que se parara. Y esto fue literalmente, alabado sea el nombre del Señor, el sol se prolongó por 12, por 24 horas más para ganar la batalla. Si Dios lo hizo con Josué, si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, ¿cuánto no más hará contigo? ¿Cuánto más Dios hará contigo y conmigo cuando entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Y que ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos está todavía latente sobre cada uno de nosotros y hará proezas y maravillas a cada uno si tú y yo se lo pedimos. ¿Cuál es el problema? Josué tenía 5 reyes enemigos y 5 ejércitos que eran más poderosos en hombres, en armamento, pero él iba confiando en la palabra que Dios le había dicho, que ninguno de ellos prevalecería. Hermano, Dios nos ha dado la victoria, ninguno de nuestros enemigos prevalecerá, porque estamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con el poderoso gigante. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu lucha? Entrégala en manos del Señor en esta hora y créele a Dios y a su palabra. Mira, en este tiempo, este tiempo de pandemia, es tiempo de confusión, tiempo de desespero, tiempo en que la gente está cargada, tiempo en que la gente está deprimida, está la gente en una depresión impresionante. Los médicos, psicólogos, sociólogos están allí viendo que la gente les está visitando como nunca antes, porque no saben qué hacer, porque perdieron su trabajo, porque tienen crisis económica, porque no saben todo lo que tenían allí, su negocio, donde tenían su confianza, ven que todo se perdió y que hay una crisis, que no saben, Dios mío, a dónde coger. Y esa es la palabra negativa que se escucha. Pero mientras hay un pueblo desesperado, mientras hay un pueblo angustiado, hay una iglesia en victoria. Hay una iglesia que no desmaya ante la crisis, porque mientras el mundo está en crisis, la iglesia está en victoria. ¿Cuál es tu problema? Tu problema tal vez es tu esposo, tus hijos, tu familia, tu mamá, tu papá, tus hijos. Hay un Dios poderoso. Pero yo quiero decirte en esta hora para cerrar, alabado sea el nombre de Jesús. Josué le dijo: sol, detente en Gabaón. Y yo te digo en esta mañana que tú le digas a la enfermedad, que tú le digas al problema económico, que tú le digas al problema familiar, que tú le digas al problema allí de trabajo: detente. Porque Dios ha prometido bendición para mi vida. Que tú le digas a esa enfermedad: enfermedad, detente. Y te vas de mi cuerpo, porque Dios ha prometido la salud de mi cuerpo, porque Él se llevó en su humanidad toda enfermedad y por su llaga hemos sido curados. Pero que tú también le digas a la deuda y al problema económico y a la crisis: detente. Porque Cristo dice en su palabra: mío es el oro, mío es la plata. Y también ha dicho: Jehová suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, y en esta mañana activa tu fe, activa tu confianza en el Señor y usa autoridad. Para cerrar, quiero decirte que hace un mes de agosto vino un fuerte viento, una fuerte lluvia que parecía como si fuese un vendaval, y azotaba la casa y el barrio, y era fuerte la lluvia y se entraba el agua por todos lados porque venía con mucha fuerza. Y estaba Carmenza y Edilma allí preocupadas por lo que estaba pasando, y yo salí y en un arranque de eso, bendito sea el nombre, le dije: brisa, lluvia, huracán, lo que sea, te vas. En el nombre de Jesús te detienes. Hermano, y le hablé con autoridad a los vientos. Y le hablé con autoridad a las brisas. Y sabe, hermanos, en el instante se detuvo.
Y hubo estragos en Barranquilla, aún en la casa de mi hermana en el barrio Limoncito. El árbol de su puerta se partió en dos y se cayó. Porque Dios te ha dado autoridad y Dios te ha dado poder a ti y a mí para usarla. Usa la autoridad que Dios te ha dado como Josué y verás la victoria. Veremos la victoria, hermanos. En esta mañana es mañana de victoria. Dile al problema en esta mañana. No le hables al Señor diciéndole, Señor, te pido que hagas. Dios te ha dado autoridad. Y en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás y sus demonios. Y en el nombre de Jesús se va todo problema en mi casa. Todo problema.